Hola, mi nombre es Valeria. Mis compañeras Samantha, Daniela, Cintia, Jimena, Laisha y Ana Laura somos estudiantes de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Hoy les vamos a presentar el corazón y cómo es que la diabetes mellitus tipo 2 influye sobre este. El corazón es un órgano hueco circular que circunscribe cavidades, en las cuales circula sangre. Su músculo tiene prioridades especiales. Cuando se relaja, que es la diástole, extrae la sangre de las venas. Y cuando se contrae, es la sístole, que se encarga de expulsar sangre a las arterias. Se caracteriza por estar situado en el tórax, dentro de la pared esternocostal, en el mediastino medio superior. Sus límites son: adelante, cara posterior del esternón, cartílagos costales y espacios intercostales. Atrás sería la cara anterior de la columna de T1 a L1. Lados serían las pleuras y el mediastino. Arriba, abertura torácica superior. Y abajo, la porción media del diafragma. La irrigación del corazón está dada por las arterias coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria derecha nos da las siguientes ramas: rama preauricular, rama infraauricular, rama interventricular posterior, ramas colaterales, que a su vez son las ramas vasculares, auriculares y ventriculares, la rama marginal derecha, ramas auriculoventriculares, ramas interventriculares septales y las ramas terminales. La arteria coronaria izquierda nos da las ramas colaterales, ramas terminales, que a su vez son la interventricular anterior para ventrículo derecho e izquierdo, ramas interventriculares septales, que nos da la circunfleja, las ramas atriales y las ramas ventriculares. La inervación del corazón está dada por el sistema nervioso autónomo. El simpático va a aumentar la descarga, la contractilidad y la conducción del corazón, esto mediante la liberación de catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Así, ayudan a que se abran los canales de sodio y calcio y comience el potencial de acción. El parasimpático, que es el nervio vago, libera la acetilcolina y abre los canales de cloro para hiperpolarizar la célula. Esto va a hacer que se disminuya la frecuencia cardíaca. El corazón y el sistema vascular primitivos aparecen hacia la mitad de la tercera semana. El sistema cardiovascular deriva principalmente del mesodermo esplásmico del primordio del corazón, del mesodermo paraxial y lateral de las placas ópticas, del mesodermo faringe que sonda el miocardio y de las células de la cresta neural. El signo más temprano del desarrollo del corazón es la aparición de bandas endoteliales bilaterales, los cordones angioblásticos, en el mesodermo cardiogénico durante la tercera semana. El corazón comienza a latir a los 23 días, mientras que el flujo de sangre se inicia durante la cuarta semana. Las células del mesodermo faríngeo dan lugar al miocardio ventricular y a la pared miocárdica del tracto de salida del corazón. El miocardio se forma a partir del mesodermo esplásmico, que rodea la cavidad pericárdica. Histología de las capas del corazón. Bueno, se van a dividir en 4, las cuales van a tener sus propias subdivisiones. Empezamos con la primera capa, que sería el pericardio fibroso. Este contiene tejido conjuntivo denso y fibroblastos. Nos vamos con la segunda capa, que sería el pericardio seroso. Se va a subdividir en 2, que es la hoja parietal y la hoja visceral, o mejor conocida como epicardio. En la hoja parietal vamos a tener que este contiene células musculares lisas y mesotelio. Y en la hoja visceral o epicardio vamos a tener que contiene nervio, arteria muscular, tejido adiposo y vasos linfáticos. Nos vamos con la tercera capa, que es el miocardio, y podemos observar que son puros miocardiocitos, el cual se le conoce con el nombre de miocardio. En el endocardio, que es la cuarta y última capa, vamos a tener sus subdivisiones, que es capa subendocárdica o profunda, capa media y capa interna. En la capa subendocárdica o profunda vamos a tener que tiene células de Purkinje. En la capa media son células musculares lisas y en la capa interna son fibroblastos y mesotelio. Endocardio. Esta es una membrana que recubre la superficie interna de las cavidades del corazón
y se va a componer de una capa de endotelio que descansa sobre una capa de tejido conjuntivo denso. Miocardio. Son fibras musculares cardíacas dispuestas en espiral y se unen mediante tejido conjuntivo. Epicardio. Es la capa más externa que recubre el corazón. Forma una membrana serosa delgada que sería la capa visceral. Se encuentra formada por mesotelio. La capa del subepicardio se va a encontrar debajo del epicardio, compuesta por tejido conjuntivo laxo, y en ella pues vamos a encontrar varias cosas como vasos sanguíneos, nervios y ganglios. La capa parietal del pericardio es una membrana de células mesoteliales, y por debajo de esta vamos a encontrar una delgada capa de tejido conjuntivo. El potencial de acción cardíaco se divide en 4 fases. Primeramente tenemos la fase 0, que es de despolarización mediante la entrada de sodio a los canales voltaje dependientes. Después tenemos la fase 1, en la que hay una pequeña repolarización, seguida de la fase 2, donde hay una meseta por los iones sodio, calcio y potasio, que es donde se da un alargamiento de la contracción antes de iniciar la relajación. Después tenemos la fase 3, que es el final de la repolarización. Se inactivan los canales dentro de entrada de calcio y se activan los canales de salida de potasio. En la fase 4 tenemos un intervalo diastólico comprendido entre el final de un potencial de acción y el siguiente. La glucosa, que requiere el corazón para llevar a cabo sus funciones, la obtiene por medio de la beta-oxidación de los ácidos grasos y el ciclo de Krebs. El transporte de la glucosa depende de la insulina para entrar a la célula. Esto es mediado por la proteína GLUT4. Ciclo de Krebs. Es la principal vía productora de energía en el organismo. Se realiza en la mitocondria. Los alimentos entran al ciclo en forma de acetil-CoA, que se oxida con el fin de generar ATP. Participa en la síntesis de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Beta-oxidación. Es una vía metabólica de los lípidos. Consta de 4 pasos. Los 3 primeros son similares al ciclo de Krebs. El objetivo es convertir acil-CoA en acetil-CoA para obtener como producto ATP. Si se oxida una palmitol-CoA, se forman 7 FADH2 y 7 NADH y 8 acetil-CoA. 7 FADH2 cada uno da 1.5 ATP, en total 10.5 ATP. 7 NAD, cada uno de 2.5 ATP, en total 17.5 ATP. 8 acetil-CoA entran al ciclo de Krebs y cada uno da 10 ATP, en total 80 ATP. Se producen un total de 108 ATP y se consumen 2 en el proceso. La ganancia neta son 106 ATP. El organismo tiene almacenes de grasas y carbohidratos para los periodos de inanición. Las lipoproteínas median este ciclo al transportar lípidos desde los intestinos como kilomicrones y desde el hígado como lipoproteínas de muy baja densidad, hacia casi todos los tejidos para oxidación y hacia el tejido adiposo para almacenamiento. Aquí tenemos la clasificación de las lipoproteínas, que primeramente se clasifican en malas y buenas. Entre las malas tenemos al kilomicrón y kilomicrón remanente, a la VLDL con significado lipoproteína de muy baja densidad, a la IDL con significado lipoproteína de densidad intermedia, a la LDL que es la lipoproteína de baja densidad, y en las buenas tenemos a la HDL que es como significado lipoproteína de alta densidad. El lípido se moviliza desde el tejido adiposo como ácidos grasos libres unidos a albúmina sérica. Hipolipoproteinemia, que es la disminución de lípidos totales contenidos en la sangre, y la hiperlipoproteinemia, que son los altos niveles de lípidos totales contenidos en la sangre. En los pacientes con diabetes mellitus, la deficiencia de insulina origina movilización excesiva de PFA y subutilización de kilomicrones y VLDL, lo que conduce a una hipertriacilglicerolemia y a una subsecuente aterosclerosis.
La triada de Virchow nos sirve para identificar los factores que conllevan a la formación del coágulo. Estos son la lesión endotelial, que es la formación de la placa de ateroma sobre la pared de las arterias. La estasis sanguínea, también dada por la placa de ateroma, ya que va a impedir el flujo correcto de la sangre. Y la hipercoagulabilidad, causada porque al momento que la sangre golpea sobre la placa de ateroma, genera la producción de fibrinas y esto nos ayudará a formar el coágulo, lo que se va a traducir en un infarto.